Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al canal. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal estáis? Por cierto, nunca lo digo al principio, o bueno, de vez en cuando sí, pero si os gusta el contenido, compartidlo en vuestras redes sociales, en vuestra comunidad, porque eso a mí me va a ayudar y puede que alguien al que le guste este tipo de cosas, de permacultura, de naturaleza y de cosas así, pues, bueno, pues le mole. Y dicho lo cual, os voy a hablar de patrones. Patrones en general, ya no solo de permacultura. Lo que pasa es que en permacultura la búsqueda de patrones es algo que, bueno, se busca mucho, la búsqueda de patrones, claro, porque nos habla nos hace entender el funcionamiento de muchos sistemas. Un sistema entendido como un sistema puede ser un huerto, un sistema puede ser una comunidad de vecinos, por ejemplo. Si estamos en una comunidad de vecinos, porque siempre la permacultura se acaba llevando al huerto, y es un lugar en el que encaja a la perfección, claro, pero la permacultura se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, si estamos en una comunidad de vecinos, que eso al final es un sistema, y vemos que siempre aparece, por ejemplo, nos vamos a poner un ejemplo, que no va referenciado a nadie, en el quinto A, por ejemplo, una bolsa de basura siempre tirada, pues es que en el quinto A pasa algo y dejan ahí siempre. Bueno, la cuestión es que si vemos ese patrón de conducta, pues igual tenemos que hablar con el vecino del quinto A, oye, mira, tal, y llegar a un entente cordial, por ejemplo. O en algún otro lugar, en el huerto, si siempre ponemos un mismo cultivo junto a otro, por ejemplo, ajos junto a leguminosas, y no funcionan las leguminosas, pues algo pasa, y hay un patrón. ¿Y qué nos indica ese patrón? Pues que las leguminosas con las liliáceas no funcionan. ¿Por qué? Porque en este caso, las liliáceas, ¿por qué tomamos ajo? Porque una de las propiedades que tiene es que es antibacteriano. Pues si es antibacteriano y las leguminosas en las raíces tienden a agrupar bacterias, las rizobacterias, que al final acaban procesando de una u otra forma los azúcares que hay en las raíces de esas leguminosas y transformándolo en nitrógeno asumible por las plantas, y las liliáceas, estamos diciendo que acaban con las bacterias, o no es que acaben, pero sí que no favorecen su crecimiento, pues ¿qué ocurre? Pues que al final pues las leguminosas no van a funcionar junto a las liliáceas, y ahí tenemos otro patrón. Y por ejemplo, en otro sistema, el sistema, por ejemplo, en este caso, bosque, en un pinar, estoy cerca, al lado de la ciudad de León, no estoy en Los Oscos en esta ocasión, estoy de hecho a media hora caminando de León, pero tenemos la suerte de que cerca hay pues algunos pinares bastante guays. Y si vas con ojo, ves cosas, siempre os lo digo, si vais a la naturaleza con ganas de ver, al final acabáis viendo. Y a pesar de que estemos muy cerca de la ciudad, y a pesar de que haya mucha gente paseando por aquí, la naturaleza, la vida se abre camino. Y de hecho yo por aquí no hace tanto vi un par de corzos, o sea, aquí se ve, o sea, animales silvestres. Y ¿qué os he dicho en recientes fechas en el podcast? En el episodio de los excrementos. Es que es muy interesante ir a la naturaleza e ir viendo cómo los animales pues nos dejan señales. Y los depredadores dejan muchas señales. Y aquí, cerca de la ciudad de León, hay depredadores. De hecho, he visto un excremento de un depredador. Y en ese episodio del podcast, en el que os hablo de los excrementos, una de las cosas que os digo es ese patrón de conducta de los depredadores que dejan pues marcas en forma de excrementos para señalizar su posición, para decir que este es un lugar de su territorio, un lugar de caza o lo que sea. Y también nosotros podemos aprovechar esos patrones que encontramos en los excrementos pues para saber más o menos de qué tipo de animal es. En este caso sé que es un depredador, porque ahí os decía en ese episodio que la forma del excremento empieza en punta y termina redondeados, son alargados, y los dejan en sitios visibles, y además tienen pelo, porque se comen pues animalejos. Pues en este caso, por lo que veo en este excremento, seguramente se habrá comido algún ratón, conejo o lo que sea. Y paso a enseñaros el excremento y veréis un patrón.
¿Por qué? Porque hay un vídeo también, un short, de hecho creo, bueno, es de los primeros de este año 2025 me parece, o de los últimos del 24, bueno, en esa expedición por los Oscos os enseñé en un tocón igual que este, un excremento que no pude identificar muy bien porque allí es una zona mucho más húmeda que esta, aunque hoy estamos de humedad bastante bien, aquí en León, y vemos un mismo patrón que es un excremento situado en una zona muy visible, concretamente en un tocón de un pino cortado, y vamos a ver que probablemente este excremento pertenezca al mismo animal que el que no pude identificar ahí en los Oscos, y yo creo que tiene que ser o garduña o jineta o algo así, así que os lo enseño. Y ahí lo tenemos. Ahí lo veis, que es igual que ese de los Oscos, pero claro, el de los Oscos es imposible de identificar. Y aquí veis claramente que esto es pelo puro, o sea, este excremento está absolutamente lleno de pelo. Pero total, no lo voy a tocar porque está muy... llevo los guantes y esto cala, y es que están muy mojados. Pero veis que el patrón es el mismo que vimos allí en los Oscos. Lo mismo para señalizarnos la posición de ese depredador, y en este caso vemos claramente que es depredador porque es que eso es pelo puro, pelo total, así que ya veis, los patrones nos indican muchas cosas muy interesantes que si sabemos leer nos hablan de qué está pasando en este entorno. Aquí sé que hay un depredador, concretamente me atrevería a decir que puede ser jineta, porque es que son grandes y yo creo que, bueno, no sé, jineta garduña, una cosa así. Pero vemos que aquí hay depredadores, a pesar de estar al lado de la ciudad de León y a pesar de que la presencia aquí de personas es bastante habitual, los animales silvestres están cerca de nosotros y de nosotras. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Comentad a ver si alguien identifica claramente de qué son esos excrementos. Like, suscribiros, compartid y escuchad ese episodio del podcast de los excrementos, y nos vemos en el siguiente contenido de Dani Cultura. Chao. No se apaga.